El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras, ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdan que ayer había 2 grupos que se juntaron para poner a Jesús, para tentar, para ponerlo a prueba. 2 grupos antagónicos: los fariseos, de tinte nacionalista y por lo tanto contra los romanos, y los herodianos, es decir, aquellos judíos que eran partidarios de Herodes, que representaba por lo tanto el poder romano, para preguntarle a Jesús sobre si era lícito dar el tributo al César, ¿verdad?, a través de la moneda. La respuesta de Jesús ya la conocemos: hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y desde la imagen desarrollamos cómo lo que es de Dios es la imagen de Dios que está grabada en el ser humano y por lo tanto es el respeto del ser humano. Hoy aquí surge otro de los grupos que en tiempo de Jesús discutían y también ellos aceptaban y tenían sus teorías dentro del judaísmo: los saduceos. Los saduceos no aceptaban sino los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es decir, el Pentateuco, y por eso no creían en la resurrección de los muertos y se acercan a Jesús para también a ver de quién él era partidario, a ver de qué escuela del judaísmo, a qué escuela del judaísmo pertenecía Jesús. Y una vez más Jesús, lo podríamos decir así, no es que crea su propia escuela, sino que pone la interpretación de la ley, del Antiguo Testamento, de las Escrituras, del plan de Dios revelado en el pueblo de Israel, y lo va a llevar a su verdadero entendimiento, a su verdadera plenitud y a su verdadero cumplimiento. Jesús nos va a decir que hay resurrección. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos.
Y cuando decimos de la resurrección de los muertos, no creamos que es una duplicación de esta vida, pero sin sufrimientos y sin dolores, ¿no? Donde cada uno entonces va a conservar, ¿verdad?, lo que ha creado aquí en este mundo, pero allí lo podrá también tener de nuevo, pero ya sin los problemas de este mundo. A veces parece que algunos el cielo lo conciben así. Y piensan que efectivamente, que en el cielo sí, nos encontraremos en el cielo los seres queridos. Sí, también pensaban que ellos se iban a encontrar, y es ahí que le preguntan el absurdo de esa mujer, dice que siete maridos, y cuando vaya al cielo, entonces, ¿de quién va a ser mujer? Porque dicen, los 7 fueron sus maridos en esta tierra. Entonces ellos pensaban en el cielo como en una duplicación de este mundo, y desde ahí lo absurdo, ¿verdad? Si el cielo es una duplicación de este mundo, pues sí, la verdad es que muchas ganas de ir no van a entrar para mucho, pero no van a entrarle a muchos, no. El cielo uno lo puede anticipar en la relación con Dios. Tanto es así que San Pablo, en la carta a Timoteo, miren ustedes, una persona encarcelada, una persona ya sentenciada a muerte, que escribe a Timoteo dándole ánimo, invitándole a la fidelidad, invitándole a conservar por la imposición de las manos que ha recibido de parte de Pablo aquello que por la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro ha recibido en su vida. Por lo tanto, lo que ha recibido, el don del Espíritu Santo, lo tiene que reavivar, el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque San Pablo nos dice, sabe en quién ha puesto su confianza. ¿Sabemos nosotros en quién ponemos nuestra confianza? A veces no buscamos y no tenemos la fe en la resurrección. Y vivimos en esta vida como si no fuésemos a resucitar de entre los muertos. Como si esta vida fuese la única que nos toca vivir, dicen algunos. Y no es que es la única que nos toca vivir. Es que esta vida, al acoger por la fe en Jesucristo el don de la vida divina, en el don del Espíritu Santo por los sacramentos, iniciando por el bautismo, es una vida que no se acaba y que participa. Si se conserva como vida en Cristo Jesús, en el don del Espíritu, participa de su resurrección. San Pablo sabe de quién se fía. Yo me da la sensación que muchas personas que vienen incluso a la iglesia, a veces no se fían de Cristo Jesús. Se fían de las limpias, se siguen fiando de los adivinos, se siguen fiando de los amuletos, se siguen fiando de los rituales, se siguen fiando. Ahora algunos, ¿verdad?, van como locos buscando agua bendita. Cuando el agua bendita pues no hay en las iglesias ahora, ¿verdad?, para evitar el tipo de contagios. Y parece que ya sin el agua bendita ya Dios no actúa. No, Dios no actúa sin la iglesia por medio de los sacramentos. El agua bendita es un sacramental, se puede prescindir de ella. Solamente en la medida en que reavivamos, como nos dice San Pablo a Timoteo, ¿verdad?, el don que hemos recibido en el bautismo, ahí tiene el sentido el agua bendita. Pero algunos lo piden como una especie de magia o de fuerza mágica. Miren ustedes, las cosas no tienen fuerza en sí mismas mágicas, ni las imágenes no tienen poder en sí mismas. De la imagen, del tocar la imagen no me viene un poder. La imagen es una representación de un santo, una representación de Jesucristo y de su vida, de los misterios de su vida, una representación que, como una foto de una mamá que tiene la foto de su familia, de su hijo, como nosotros hemos tenido en esta pandemia, las fotos de todos ustedes aquí en las bancas, eso les representaba, ante mí, representaba a ustedes, ¿verdad? Y por eso sabía que ustedes querían estar presentes y también estaban presentes en la Eucaristía. Cuando yo veía esa foto, digo, ahí está la comunidad de San Patricio y todos aquellos que celebran la Eucaristía en estos momentos. Y eso se hace realidad por la intencionalidad que nosotros le damos a esas representaciones, a esas imágenes.
Evidentemente vemos al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, en cuanto a la imagen tallada, no tiene ningún poder. El Sagrado Corazón de Jesús representa el amor de Cristo en nuestra vida. Y cuando nosotros le oramos a una imagen del Sagrado Corazón, aprovechando que tenemos ahora, ¿verdad?, este mes de junio, entonces lo que acogemos en nuestra vida, cuando rezamos frente a esa imagen, ¿qué es? Acogemos el amor de Dios. Cuánto Dios nos ha amado en la vida humana de Jesús. Que ese corazón representa esa humanidad entregada en el amor a cada uno de nosotros. Ese es el corazón de Jesús. Cuando nosotros lo vivimos desde esa fe, entendemos el significado de las imágenes. No es idolatría. Es simplemente que los seres humanos nos gusta ver, nos gusta tocar. Somos seres espirituales y físicos también, no solamente puramente espirituales, ¿verdad?, que tenemos esa relación directa y etérea con Dios. No, esa imagen nos recuerda la humanidad de Jesucristo, la humanidad de tantos santos como hoy San Carlos Luanga y compañeros mártires, que nos anima en el seguimiento de Jesús. Entonces, donde estén, ¿verdad?, esas imágenes, o en las iglesias donde se encuentren, el que los mira, sobre todo en el contexto en el que puede vivir, les recordará cuán importante es, como le dice San Pablo a Timoteo, que hay que estar también dispuesto a sufrir y a vivir encadenados, sin vergüenza, por la fe en Jesucristo. ¿Ven? Aprender a purificar nuestra fe de los amuletos, de la magia, de los fetiches, para que sea realmente una confianza puesta como la de San Pablo, que incluso en las dificultades, él está ya condenado, él se va a la muerte, no acude a nada para que lo libre de la muerte, sino que se confía a Jesús. La fe no necesita apoyos extraordinarios, sino aquellos que avivan el don, nos dice San Pablo, que hemos recibido. Por eso Jesús nos recuerda que en la resurrección de los muertos ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido. Algunos suspirarán y todo, dice, uy, menos mal de la que nos vamos a librar cuando... Bueno, eso, bromas aparte. No, eso lo que quiere decir Jesús es que es una realidad tan distinta a la que nos podemos imaginar. Es algo que supera tanto nuestras expectativas, que realmente el que descubre quién es Dios y cómo Dios actúa en la vida, no puede nada más que tener un anhelo profundo en el corazón de que llegue ese momento. Esa es la fe y la confianza de la que nos está hablando Jesús y que San Pablo tiene, porque dice, sé en quién he puesto mi confianza. ¿Lo sabemos nosotros? Miremos un poco en las situaciones adversas, ¿en quién ponemos nuestra confianza? A veces buscamos personas que nos aseguren que Dios nos ama. Si la pones en Jesucristo, Él mismo te va a asegurar si tu confianza está puesta en Él. Hola, si te ha gustado y crees que puede ayudar este vídeo a otras personas, no te olvides de compartirlo y si no estás registrado, de registrarte en nuestra página de YouTube. Hasta pronto.